Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en esta plataforma de YouTube para traerles a ustedes un mensaje nuevo, que es a pedido de un hermano. Y entonces yo tuve que estudiar esto, lógicamente con mi profesor brasilero, y entonces yo puedo traer este mensaje para ustedes. Como usted me conoce, mi nombre es la hermana Elena de Viña del Mar, Chile. Aquí estamos ya hace casi un año que estamos grabando por YouTube, pero transmitiendo mensajes del Evangelio de la Gracia hace 3 años. Y en esta ocasión entonces traemos un mensaje que siempre le colocamos un título, y le colocamos entonces el título Los 4 caballos apocalípticos. Lógicamente que también y sus caballeros, ¿cierto? Y sus caballeros. Bueno, el propósito del libro donde sale esta porción de la escritura, que está en Apocalipsis 5, en el capítulo 5 y el capítulo 6. Es muy importante, hermanos, que ustedes lean el capítulo 5 para poder entender muy bien el capítulo 6. Porque eso es lo que siempre enseñamos, que tenemos que aprender entonces un versículo con el texto y el contexto. Y si es posible, usted haga una investigación a través de la historia, para que podamos tener entonces una claridad de lo que sucedió. Porque este libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Y el apóstol Juan recibió de parte del ángel que envió Jesucristo, envió mensajes para la iglesia, para las iglesias de Asia Menor. Entonces todo esto fue después del tiempo entre la crucificación. Hubo un tiempo de transición de la crucificación a el año 70. Y entonces el apóstol Juan, que fue el único que quedó para testificar también esto, él escribe el libro entonces del Apocalipsis. Pero yo creo que usted entienda de que esto fue en el tiempo de antes del año de la caída del templo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces vamos a comenzar aquí con este versículo, Apocalipsis 5, del 1 al 5. Lo tenemos aquí ya abierto para poder ganar tiempo. Dice lo siguiente: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba en gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, estaba hablando aquí el apóstol Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces aquí vemos que son 7 sellos que estaban sellados. Y esos libros, esos sellos estaban sellados ya por profecía, que estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 12, del versículo 1 al 7. Todo esto estaba ya profetizado. Pero acá entonces el apóstol Juan ya comienza a traernos en visiones
en simbologías y también en numerologías, ¿ya? El único que tuvo poder para abrir los sellos, entonces sabemos que fue Jesucristo, el único. Y entonces Él traía también a través de su poder y su gloria, cuando vino en el año 70, Él vino para restaurar todas las cosas, para restaurar lo visible y lo invisible. Entonces, este es Jesucristo. Aunque hayan adoraciones por otros lugares, de otros dioses terrenales, otros seres que fueron adorados, ninguno de ellos podría traer la restauración de la humanidad, ni la restauración espiritual. Solamente Jesucristo es el que puede restaurar todas las cosas, incluyendo nuestras vidas. Nuestras vidas. Entonces, ¿por qué? Porque nadie más tiene el poder que tiene Jesucristo. Porque Jesucristo es el propio Dios. El único que pudo abrir los sellos en la visión del apóstol Juan fue el Cordero que había sido inmolado. Y de una forma divina restauró todo en el periodo, todo lo del periodo desde Adán hasta el año 70, Él hizo toda una restauración, porque todo se volvió como un caos. Entonces debemos entender que toda esa restauración fue en el ámbito espiritual, que muy importante es. Hoy el Espíritu de Dios trae el discernimiento de las revelaciones, y ellas son las revelaciones apocalípticas. 7 sellos se disciernen a través de la acción del Espíritu de Dios en su mente, a través de las Escrituras. Todo esto es espiritual. Solamente Cristo es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos, ¿cierto? Que está escrito un versículo, de lo que pedimos o pensamos. Solamente Él. A Él entonces le damos toda la gloria, la honra y toda la alabanza. No podemos entender asuntos divinos, hermanos, con lo material, físico. Por eso fue importante la venida del Espíritu Santo para ayudar al hombre a entender lo espiritual, principalmente a los apóstoles de aquella época, principalmente el apóstol Pablo y el apóstol Juan, que fueron los que trajeron las visiones apocalípticas. Entonces ellos trajeron también, el apóstol Pablo, toda la escatología consumada, que nosotros entendemos hoy ya un poco mejor. No vamos a decir que 100%, porque hay mucho que tenemos que aprender todavía. Y no quiero yo ser orgullosa en decir a usted que yo sé todo. No, yo también estoy aprendiendo lo mismo que usted. Pero la dedicación que usted pueda tener en su corazón, en su mente, es la que le va a ayudar al Espíritu de Dios a entregarle visiones, a entregarle revelaciones. Sin la acción del Espíritu Santo, no podríamos estar entonces trayendo estos mensajes que se disciernen solamente por el Espíritu. Entonces vamos a ver aquí que tenemos un sello que vamos a abrir, capítulo 6, versículo 1 y 2. Entonces vamos a abrir los sellos. Dijimos que son 7, pero en esta ocasión vamos a ver solamente 4. 4 sellos. Dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de sus sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Versículo 2: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Aquí vemos que tenía un arco. Todavía vemos que no tenía flecha, pero tenía el arco. Entonces eso significa que se estaba preparando, ¿cierto? Este caballero se estaba preparando para algo. Y también podemos entender que en ese tiempo se usaba el arco y la flecha. Ahí usted puede discernir el tiempo de lo que se está tratando esto, que fue escrito para las 7 iglesias de Asia Menor. Aquí entonces en el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente
que decía: ven y mira. Aquí vemos el segundo sello, pero vamos a ver el primer sello entonces, lo que significa. El versículo 1 y 2 habla entonces del primer sello. Vamos a comparar entonces la abertura de los sellos con lo sucedido en el tiempo del fin. Vemos que el caballero viene montado en su caballo y el caballo es blanco. Dice que vino para vencer. Ya no podemos imaginar quién puede ser este caballero que está sobre este caballo. Es un caballo blanco y viene sobre él un líder y un rey. Es un rey el que viene sobre el caballo blanco. Y esto también lo tenemos registrado en el capítulo 19, del 11 al 16. Aquí mismo en el capítulo 19 vamos a ver eso que está escrito. Capítulo 19, del 11 al 6, dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Qué maravilla! De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces vemos aquí que este caballo que traía nada más y nada menos que era a Jesucristo. Y vemos entonces que esto no es físico, esto no es literal, porque no iba a venir sobre un caballo. Ya hemos explicado en otros mensajes que esto no se puede ver literal, no se puede ver también una nube como un caballo. Pero entendemos, sí, por las Escrituras, de que Él cabalga, que Él viene y que Él ejecuta acciones. Eso no significa que podemos entender todo esto, que viene sobre un caballo y que todos sus ángeles vienen en caballos, ¿verdad? Todo esto es espiritual. Usted tiene que entender todo esto espiritualmente, a través del poder del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un lenguaje que hemos hablado también de figuras. Un lenguaje que solamente ellos lo entendían en aquella época. Recordemos que estamos 20 siglos adelante. Ya el lenguaje nuestro es otro. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vemos lo que es literal, lo que es físico, lo que es terrenal. Pero ellos lo veían esto, él estaba viendo, el apóstol Juan, estaba viendo esto a través de una visión espiritual. ¿Ya? En Habacuc 3, 8, 9, vamos a ver si lo encuentro por aquí, porque Habacuc es un libro que poco lo usamos, ¿verdad? Pero que Dios me ayude, que lo que necesito encontrar rápido para no perder mucho tiempo. Pero en Habacuc, a ver, veamos aquí, me parece que está por aquí, Mateos. Es un poquito complicado porque ese es un libro que casi no lo usamos, ¿no? Pero está por aquí, San Joel y Oseas, ya me pasé parece, ¿cierto? Vamos a ir viendo esto. Hermano, usted allí en casa, usted lo puede estar buscando también, igual que yo. Aquí encontramos el libro de Habacuc 3. Y el versículo 8 y 9. Y dice lo siguiente: ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste?
¿Fue tu ira contra el mar? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Entonces aquí vemos que habla de este lenguaje que es un lenguaje simbólico de los caballos. Dice que cabalgan los caballos y son carros de victoria. Entonces eso lo vemos en Habacuc 8:9. Dice un caballo es algo figurado, hermano, algo figurado. Entonces en Apocalipsis 5, como estábamos leyendo, dice que en el versículo 2 que salió para vencer. Vi a un ángel fuerte, en el versículo, en Apocalipsis 5, dice que él salió para vencer. Y él venció en la cruz del Calvario, él venció la muerte. En ese tiempo, él vino entonces ya para comenzar a trabajar en el juicio que vendría por causa de una desobediencia muy grande que hubo en aquel tiempo. Salió venciendo para vencer y él vence hasta el día de hoy, porque él es un vencedor invicto. Cuando usted pone su vida en las manos del Señor, crea que usted tiene victoria. Crea que en ese tiempo, cuando usted pone su vida o la situación que usted esté planteando, usted la coloca en las manos de Él, con certeza Dios le da victoria. Y si no le da victoria es porque Él conoce el presente, el medio y el fin de su vida. También tenemos a veces que pensamos que son unas ciertas derrotas en la vida nuestra, pero después, con el pasar de los tiempos, nos damos cuenta que era una tremenda victoria. ¿A usted le ha pasado? A mí sí. A mí me ha pasado. Así que, de cualquier manera, cuando usted pone en las manos del Señor, usted tiene victoria. Amén. Entonces nos dejó muy claro que este caballero es el Rey Jesús. Todo esto es escrito de Juan para la iglesia de Asia Menor. Veremos el segundo sello entonces, que vamos a ver del versículo 3 al 4 del mismo libro de Apocalipsis 6. Y dice lo siguiente entonces: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, que en portugués sería vermelho, o sería un caballo rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora ya vemos que ya no tiene, ahora ya armó el arco con la espada, ¿cierto? Tiene el arco listo y tiene la espada. Entonces vemos también aquí en el versículo 4 que este caballo entonces se le dio poder para quitar de la tierra la paz. Eso nos muestra que cuando Jesús fue crucificado en la cruz, fue por causa de sus enemigos, ¿cierto? Los enemigos vinieron en contra de él, que fueron los escribas, los fariseos, el pueblo que no lo aceptó, el pueblo que no lo recibió, y era su pueblo. Entonces no supieron de que él era el Mesías y era el príncipe de paz, ¿verdad? Él vino para eso, él vino para traer paz a la tierra, pero los suyos no lo recibieron. Entonces allí es donde viene la ira de Dios. Y entonces viene este caballo rojo, se le da poder para que retire la paz. Y ahí vemos entonces que comienza el tiempo de la gran tribulación. Todo esto está escrito y testificado por la propia palabra, que sería ya el comienzo entonces de esa gran tribulación. Porque Jesús era y es el príncipe de paz, solo que como hubo una turbación, no lo aceptaron, vino la ira y
y la venganza del Señor en esos años, antes del año 70. Entonces, en el segundo caballo, como le fue dado el poder, entonces la paz sale y entra la guerra. Entra la guerra. Siendo él que era la paz, no pudo permanecer esa paz porque no la aceptaron. No aceptaron la paz. Y allí entonces vino sobre ellos, por causa de esa consecuencia, vino sobre ellos tragedias, vino sobre ellos maldiciones. Todas las maldiciones que estaban escritas en la ley de Moisés vinieron sobre ellos. ¿Entiende? Entonces, también vino entonces Cristo en su plan perfecto para retirar esa alianza del primer pacto que había hecho con su pueblo. Retira el primer pacto y entonces comienza a ordenar todas las cosas para poder entonces implantar el segundo pacto, que es el nuevo pacto, que es la nueva alianza que él tiene con su pueblo. Entonces, ¿por qué sucedió todo esto? Porque mataban a los profetas, perseguían a los cristianos, encarcelaban, sus apóstoles fueron encarcelados, a muchos le cortaron la cabeza, los flagelaron y mataron al propio Mesías, que era el Hijo de Dios. Entonces usted puede imaginar el tamaño de esa ira que se desató por causa de eso. Y entonces allí vemos que vino todo ese tiempo de la gran tribulación, en donde en el libro de Mateo 24, el propio sermón apocalíptico que habla el propio Señor Jesús allí, él defiende a su pueblo, y entonces les dice: cuando ustedes vean la abominación desoladora, huyan a los montes. Si está alguien queriendo entrar en la ciudad, no entre en la ciudad, porque entonces era tiempo de guerra. Pero él defendió a los suyos, porque la maldición vino sobre los judíos, porque ellos mismos dijeron que recaiga sobre nosotros, o que recaiga sobre nosotros la sangre de ellos, y cayó sobre ellos la propia maldición que ellos atrayeron, ¿no? Bueno, vamos a Lucas, y todo eso fue por el desprecio. Entonces se desató esa maldición sobre ellos. Vamos a ver el libro de Lucas, 19, capítulo 19, y el versículo 41 y 44. Este es un tema, hermanos, que nosotros tenemos que hacerlo con mucha calma, porque no podemos hacerlo rápidamente, porque usted tiene que entender de qué se trata esto. Porque muchas veces yo misma me pregunté: ¿y estos caballos y estos caballeros quién serán? ¿Qué es lo que quisieron decir? ¿Qué están revelando? Y yo no lo discernía. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. Hermanos, otra cosa importante: cuando el Espíritu Santo de Dios tiene el propósito en una vida, va a llegar el tiempo en que usted va a escuchar algún tema de esto, o sea en este canal, o sea en otro canal. Usted lo va a escuchar sobre estos temas. Inmediatamente el Espíritu de Dios, si a usted le interesó, inmediatamente el Espíritu Santo va a comenzar a transmitirle a usted, a su mente, la verdad escrita, como una revelación de la palabra. Ya no hay más revelaciones que hacer. Las últimas revelaciones vinieron para el apóstol Pablo en el libro, ¿cierto?, del Nuevo Pacto. Pero acá vemos entonces ahora, versículo 41 al 44, dice lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. ¿Se puede imaginar usted qué tristeza que Jesús tuvo? Porque dice que lloró. Lloró sobre ella, lloró sobre la ciudad, de ver cómo estaba la ciudad. Diciendo: oh, dice él,
si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. No sabían que Él era el Mesías, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, está hablando de la ciudad de Jerusalén, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y dejarían caer el templo, la ciudad, todo quemado, todo destruido, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esto está entonces en Mateo 24, el 1 y el 2. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Allí vemos entonces que está muy bien en claro de qué se trataba allí este caballo y también Jesús, por qué lloró. Vamos ahora a ver el tercer sello. Jesús lloró por ver que Él era el Mesías, que Él era el príncipe de paz, que venía a entregar paz, y allí Él ve la incomprensión de los suyos, porque dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces vemos la incomprensión, Él ve la incomprensión de los judíos y llora. Vamos al tercer sello, Apocalipsis 6, del 5 al 6. Este es un tema maravilloso, y el profesor cuando está predicando esto y enseñándome a mí prácticamente, ¿no? Porque él enseña a todos los que quieren, a los que quieren recibir. Y yo estoy allí atenta, y entonces él dice que era un tema maravilloso que tenía para traer. Y yo hoy veo, como estoy predicando, me llena de gozo, me llena de alegría de ver que realmente Cristo venció y sigue venciendo. Así que aquí estamos venciendo con Él. Vamos venciendo todos los días, de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿No, Marcelo? Así vamos, ¿no es verdad? ¿Usted, hermana Marisa, hermana Luisa? Así estamos venciendo cada día. Entonces vamos aquí, dijimos, al tercer sello. Apocalipsis 6, del 5 al 6. Vamos a ver aquí. Dice el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no bañes el aceite ni el vino. Entonces vemos, hermanos, que también este caballo simboliza algo. Como el primero simbolizaba la paz, el segundo simboliza que fue retirada la paz, y en este tercero también simboliza hambre y miseria. Y hubo una miseria tan grande, según lo que nos comenta también en el libro de Flavio Josefo, que esta miseria fue tan grande que una mujer se comió su propio hijo. Imagínese usted el hambre que había. Por eso que recomiendo y recomendamos siempre el libro de Flavio Josefo. Yo sé que algunas de las hermanas aquí ya lo han comprado y estamos estudiando el libro también de Flavio Josefo. Entonces simboliza hambre, miseria. Llegamos a entender entonces lo que sucedió, lo que está escrito en Mateo 24, de la gran tribulación. Tiempo dice que fue una gran tribulación como nunca hubo y nunca, jamás habrá. Entonces entendemos que eso ya pasó y fue en el tiempo de la generación de Jesucristo, no la generación nuestra. Porque, hermanos, en este tiempo estamos viendo que ya vivimos y estamos pasando el tiempo de una pandemia mundial. Una pandemia que cuando comenzó, entonces los que no han estudiado profundamente la Biblia, estaban prácticamente que anunciando la gran tribulación, el fin de los tiempos, la venida de Jesucristo. Sin conocer la Escritura, usted puede hablar muchas cosas,
Pero le recomiendo que estudie. Le recomiendo que antes de hablar usted revise, examine las escrituras. Yo también me he equivocado. Por eso que le recomiendo hoy en día que es muy bueno estudiar el libro, primeramente la Biblia y el libro de Flavio Josefo, porque le va a testificar lo que está escrito en la Biblia, el libro. ¿Ya? Entonces, como digo, estaban anunciando la pandemia. Cuando vino el conflicto en el Líbano, en el Medio Oriente, allí con Palestina e Israel, también comenzaron las voces a decir de que ya era Cristo. O sea, primero es una cosa, después pasa eso, ahora viene otra cosa. ¿Y qué vendrá más adelante? Todas las veces que viene un desastre ecológico, que viene un terremoto, o que viene un problema, una guerra, un conflicto bélico, o lo que usted vea allí en el mundo, ya las voces hablan que es Cristo volviendo, y todo esto sabemos que es un absurdo, porque la Biblia enseña que fue en el tiempo de la generación de Jesucristo, y también fue para Asia Menor y también Jerusalén, donde cayó el templo y donde se retiró la ley, y todo eso que usted ya lo ha escuchado de muchos y también de mí. Entonces vemos que este caballo trajo mucha hambre, miseria, que él tiene en el tiempo de la guerra. Dice el libro de Flavio Josefo que la ciudad estaba cercada, nadie podía ni salir y nadie podía entrar. Entonces no había cómo salir a buscar los alimentos. Y cuando el alimento adentro se terminó, comenzó la mortandad. Y dice que había muchos muertos. Demasiado, demasiado. Los caballos, dice que pasaban por encima de los cadáveres. Para que usted tenga una idea, no se podían sepultar porque nadie podía salir, nadie podía entrar. Y todo eso lo entendemos por este libro. Porque este Flavio Josefo, él fue un testimonio, un testigo ocular. Fue un hombre él fue un judío, un líder judío, que fue capturado por los romanos en el tiempo de la guerra. Dice que él estaba metido en una cueva con muchos otros, y allí entonces preservaron la vida de él, porque al emperador le convenía tenerlo. Y también había un propósito, primeramente. Había un propósito de Dios de que él permaneciera vivo, para que él fuera testigo ocular de todo lo que sucedió, y él lo escribió, y es por eso que tenemos el libro. Y lo vamos a seguir recomendando. Que mientras más personas compren este libro, que usted lo puede encontrar en cualquier librería cristiana, entonces cualquier persona que lo quiera comprar este libro, sí, con certeza va a recibir mucho conocimiento. Y al compararlo con la Biblia, entonces el Espíritu Santo de Dios a usted le va a ayudar a entender, para que usted lo pueda enseñar. Así como yo lo aprendí de mi profesor brasilero, usted también lo puede aprender de mí, ¿cierto? Y otros lo aprenderán de usted. Y así vamos, que vamos. Sí, vamos atravesando fronteras, continentes, y entonces donde tenga la oportunidad usted de hablar, usted lo puede decir con claridad, con conocimiento y revelación. Entonces se morían de hambre. Se morían de hambre y se comían los cueros que había por allí, los cueros de las correas de los que quedaban de los soldados, los cueros de los escudos, se comían las suelas de zapatos, los cinturones, todo lo que pudiera comerse, al punto de que una mujer se come a su propio hijo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios retiró la protección que había en ese lugar. Es como que Dios se retiró, se hizo a un lado y quedó examinando la situación, porque lo que Él quería era proteger su pueblo. Y los que no lo quisieron, entonces simplemente Dios se retira. Lo mismo es ahora. Si usted se hace a un lado, se denomina un ateo, entonces ¿qué es lo que Dios hace? Se retira. Y lo deja que usted viva su vida como usted quiera, y pueden caer muchas maldiciones sobre usted, pero no va a haber quien a usted lo proteja. Así fue lo que aconteció. Como no había protección en ese tiempo, entonces Dios tuvo un rompimiento con la alianza de ese tiempo, que era el antiguo pacto.
Y entonces Él vino para establecer una nueva alianza, como un casamiento, ¿sabe? Cuando usted tiene una alianza en un dedo, ¿cierto? Como novia o novio, usted tiene, Marcelo que está de novio ahí, tiene su alianza en su mano derecha. Entonces va a llegar un momento en que Él va a cambiar la alianza, ¿cierto? Esa alianza la va a cambiar, no su pueblo, porque igual Dios no cambió su pueblo. Va a cambiar la alianza de la mano derecha a la mano izquierda. Entonces va a ser una nueva alianza, ¿cierto? De soltero, de novio, a esposo. Y eso es lo que hizo entonces Dios a través de Jesucristo, que Él era el novio y Él vino a defender su novia. Vino a defender su novia, pero también vino a castigar a sus enemigos. Entonces por eso que decimos que en el libro de Apocalipsis, en el último versículo del libro de Apocalipsis, dice que la esposa y el espíritu dice, ven, Señor Jesús. La esposa, no dice la novia. Él no vino a buscar la novia. Él vino a reunirse con su esposa. Y ese somos nosotros, el pueblo de Dios, somos la esposa. Entonces es como un casamiento, ¿ya? Pasa de la antigua alianza a una nueva alianza. Pasa de ser novia la iglesia, pasa para ser la esposa, siendo Él el esposo de toda la iglesia, Jesucristo. Y Él ama a su esposa, la ama, la cuida, la protege, ¿ya? Y la sustenta, que es lo más lindo que Él sustenta en la tierra, su iglesia. Vino también entonces a establecer su reino y retira la antigua alianza, como dije, y la hace su esposa elegida, separada, ya predestinada desde antes de la fundación del mundo, la iglesia de Jesucristo en la tierra. Bueno, el reino de Dios, hermano, también no tiene mar. Hay un versículo que habla esto. En Apocalipsis 21:1, anótelo por favor, dice lo siguiente: que el cielo y la tierra pasarán y el mar no existe. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Como es literal, como es espiritual, no es literal. Entonces, ¿qué significa que no hay mar? El mar hace divisiones de continentes. Y en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, en la tierra, no hay división. Es un pueblo solamente. Por eso es que Él lo llama el mar no existe, las divisiones no existen. El pueblo de Dios es uno solo. Vamos a ver el cuarto entonces y último caballo amarillo, que también lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Pero miren, también nos faltó algo indicar aquí. En ese tiempo que había mucho hambre, era tiempo de guerra, era tiempo de mortandad, una mortandad terrible, y era un tiempo de guerra a los apóstatas, no a su pueblo. Entonces ellos morían por espada, y ahí vemos que el caballo tenía su espada, ¿cierto? Venía para la guerra, estaba preparándose. Entonces fueron muertos por espada, fueron muertos porque fueron quemados vivos, comidos por leones, porque los llevaban entonces al Coliseo, donde estaban los leones, y vivos los tiraban. Entonces primero los capturaban como trofeos, y entonces los llevaban allí para que se los fueran comidos por los leones. Fue una cosa muy terrible. No quiera usted vivir esto. Así que cuando usted diga, ven Señor Jesús, usted no lo diga más. Él ya vino, ya cumplió su propósito, ya estableció el reino de Dios en la tierra. Él ya es el esposo de la iglesia. Él está con usted, está con nosotros. Él es invisible. Usted no quiera que Él venga así de nuevo, porque no va a venir. Nunca más, nunca más. Y gracias a Dios que nunca más. Y nosotros hoy en día entonces disfrutamos de ese reino.
Entonces entendemos que, y otros fueron esclavos, ¿ya? Fueron esclavos por los romanos para ser esclavos de ellos, y allí hay mucho que se puede contar, ¿cierto? Mucho que se puede contar. Fueron totalmente despidos de protección. Dios se vengó con justicia, porque Dios no es injusto, no hace injusticia, ni sombra de injusticia en él se encuentra. Fueron abandonados por no aceptar la paz que representaba a Jesús. Entonces vamos a ver aquí el cuarto sello, ¿cierto? El caballo, viene ahora el caballo amarillo. Déjame ver dónde lo tengo anotado sería del 7, claro. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí entonces tenemos el cuarto caballo amarillo, que representaba entonces la muerte, y la muerte terrible. Esos fueron entonces días de venganza. Vamos a ver aquí en Mateo 23 por qué fue esa venganza. Nos falta poco ya para terminar, pero tenemos unos 2 versículos más. Libro de Mateos, en el versículo 23, capítulo 23. Vamos a ver aquí por qué. Podemos marcar el versículo 29, pero les recomiendo que usted lea este capítulo 23 del versículo 13 en adelante, porque aquí usted va a ver por qué fue tanta ira, qué es lo que ellos hicieron. Mateo 23, versículo entonces dijimos 29, dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los judíos. Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad, y os perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces lo que ellos hicieron fue muy terrible. Versículo 13, nosotros lo leímos, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Con sus enseñanzas religiosas, muchos ahora inclusive no dejan entrar al reino de Dios, y esto tiene delante de Dios un precio. Por eso que insto a que usted, si es un pastor, si es un evangelista, un apóstol, o un maestro, o un profeta, que según usted tiene ese título, usted cuide. Mire que este versículo es muy serio. También sirve para el día de hoy. Esto estaba profetizado para la gran tribulación que ellos irían a vivir. Pero delante de Dios está su corazón, está mi corazón. Y Dios conoce cuando usted lo hace en la ignorancia o usted lo hace en la ganancia.
Por eso que pedimos en esta hora de que usted cuide. Cuide para que seamos entonces la iglesia que el Señor necesita. Los 4 caballos del Apocalipsis, escatológicamente, ya es consumado. Esa guerra duró 3 años y medio. Las obras de la ley cesaron en el año 70. No tenemos más que practicar ninguna obra de la ley, ningún rudimiento, ninguna ceremonia. Y los hijos de Dios entonces recibieron la justificación por fe. Todas las palabras se cumplieron, todas las profecías se cumplieron. No hay que recibir ninguna otra profecía. Todas las profecías fueron cumplidas. Si una persona tiene la dádiva de Dios de tener palabra profética, no se intitule profeta, porque los profetas terminaron en Juan Bautista. Ahora, para que usted anote allí, porque ya estamos terminando, en Mateo 21, 20, 22 dice que serían días de venganza. Mateo 21, 20, 22. Y Mateo 24, 34 dice que sería en esa generación. En la generación del año 70 se cumplió todo. En la generación de Jesucristo y en la generación de los apóstoles. Los apóstoles de Jesucristo. Y con esto entonces estamos terminando este mensaje que el hermano muy querido me pidió que si pudiéramos traer, y entonces gracias a las enseñanzas que tenemos con el profesor brasilero, yo pude transmitir también este mensaje en español, porque él lo predica en portugués, pero aquí yo estoy siendo una trompeta de él en español. Y le doy muchas gracias también a usted por estar allí en esta sintonía, en este canal. Y no se olvide de suscribirse, compartir y comentar este mensaje que le va a aliviar la mente a mucha gente. Por eso entonces yo quiero que usted siempre esté en gracia y paz.